contados minutos tendremos más información sobre el accidente de tránsito ocurrido en la mañana en la Ruta Viva. Por ahora, les informamos que el presidente Daniel Noboa, a través de la red social X, negó un supuesto bombardeo en territorio colombiano. Esto lo hizo en respuesta al mandatario del país vecino, Gustavo Petro, quien señaló que una bomba cayó en territorio colombiano y que ha sido víctima de un bombardeo. Quien encendió el avispero fue el presidente colombiano Gustavo Petro. Aseguró que su país está siendo bombardeado desde Ecuador. En su cuenta X dijo que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tienen aviones, ni de la Fuerza Pública de Colombia. Yo no he dado esa orden. En respuesta, el mandatario ecuatoriano señaló: hoy junto a la cooperación internacional continuamos en esa lucha bombardeando los lugares que servían de escondites para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Petro volvió a atacar: hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a las familias. Muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales. A lo que el mandatario ecuatoriano expresó: presidente Petro, sus declaraciones son falsas. Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Finalmente enfatizó: nosotros no daremos un paso atrás mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la ex candidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador. Porque nosotros no queremos ir a una guerra. Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles. El artefacto explosivo habría caído en la zona de Ipiales, Nariño, límite con el departamento de Putumayo. Se trataría de una bomba de 55 kilos de explosivos. Colombia desplegó a expertos militares a la frontera con Ecuador ante una presunta amenaza. Fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y de proceder a su destrucción. El ministro Sánchez Suárez precisó que cuando cuenten con información oficial se entregará detalles. Mientras tanto, instó a los habitantes a alejarse por lo menos 500 metros de la zona. Comuneros del recinto San Martín, límite fronterizo entre Ecuador y Colombia, indicaron que el supuesto explosivo pone en riesgo a los habitantes del sector. Sí, está intermedio de unas viviendas, está intermedio de 3 viviendas que están ahí cerca. El Ministerio de Defensa de Ecuador también se pronunció en un comunicado oficial negando cualquier acción militar en el espacio del vecino país. Iván Casamen, Noticias 7. Al Ecuador no ha llegado el reclamo formal de la supuesta bomba en el lado colombiano de la frontera. Autoridades recalcan que el bloque de seguridad sí ejecuta operativos contra grupos criminales organizados, pero en territorio ecuatoriano. A casi 24 horas de la acusación del presidente colombiano Gustavo Petro de un supuesto artefacto explosivo ecuatoriano en su territorio, no existe aún una notificación por escrito ingresada en la Cancillería de nuestro país, como procede la norma internacional. Estamos a la espera de una notificación oficial por parte de Colombia hacia el Ecuador para poder responder por parte de las autoridades que tienen la competencia en la materia, particularmente el Ministerio de Defensa, cualquier inquietud que tenga por parte del Estado colombiano. Estos tipos de problemas no se solucionan en redes sociales, se solucionan por las vías diplomáticas. Autoridades ecuatorianas rechazan la postura colombiana y ratifican que todos los ataques a grupos delincuenciales se han hecho puertas adentro. Nosotros respetamos la soberanía, eso lo hemos hecho siempre, pero hemos sido muy claros que estamos actuando con toda la fuerza que tenemos en el país para atacar el crimen organizado y sus economías criminales dentro del territorio ecuatoriano. Para el ministro Reinberg, Colombia no ha hecho su parte en materia de seguridad en la frontera, donde operan disidencias de las FARC y carteles del narcotráfico. Asegura que no existe decisión política. Policía de Colombia, Fuerzas Armadas de Colombia, eso es de primer nivel. Falta de decisión política, que es lo más importante. En el Ecuador la decisión política es clara, los ecuatorianos la conocen. Como ministros estamos en el territorio con nuestras fuerzas combatiendo el crimen organizado. Queremos ver lo mismo de quien hoy nos está causando un problema al país, a la región y al mundo,
con el problema del narcotráfico. Colombia no ha demostrado los orígenes de la supuesta bomba, ni tampoco ha publicado el supuesto video que dice tener Gustavo Petro. De todas formas, para Ecuador, la vía es el diálogo. Siempre abiertos al diálogo, a la resolución de cualquier diferencia dentro de una mesa de diálogo y de negociación. De momento tampoco hay prueba alguna sobre los 27 cuerpos calcinados que el presidente colombiano aseguró en su Twitter. Autoridades de seguridad del vecino país no han dado mayor información al respecto. Edison Saavedra, Noticias 7. La policía informó de 112 detenidos en el segundo día del toque de queda que se aplica en 4 provincias del país en la zona 8 del Distrito Metropolitano de Guayaquil. Se realizaron más de 40 allanamientos que, junto con las detenciones, municiones y armas decomisadas a sospechosos de vinculación con la delincuencia organizada. Con los blancos identificados y con las calles vacías, agentes de las diferentes unidades policiales intervinieron los distritos Nueva Prosperina, Pascuales, Florida, Durán y 9 de octubre. Durante la segunda jornada de toque de queda, los uniformados ejecutaron operativos focalizados que dejaron 10 detenidos, entre ellos un menor aislado. Limitar la movilidad de estos grupos de delincuencia organizada, sus economías, su logística y que permanezcan guardados. Las unidades policiales realizaron más de 40 allanamientos con los siguientes resultados: 14 armas decomisadas entre pistolas, revólveres, escopetas y un subfusil, además de municiones, alimentadoras, droga y la recuperación de 4 vehículos y 15 motocicletas con reporte de robo. Acciones enfocadas a reforzar la seguridad en el marco del estado de excepción. Uniformes similares a los que utiliza Fuerzas Armadas y que son utilizados para estos falsos, muchos de ellos simular que son operativos policiales y militares. El comandante general de la policía, Pablo Dávila, explicó que las acciones fueron planificadas para aprovechar la restricción de la movilidad nocturna. Las capturas se ejecutaron cuando los sospechosos se encontraban en posesión de armas de fuego, droga y otros indicios vinculados a actividades ilícitas. 5 grupos delictivos organizados fueron afectados. La afectación a estos grupos tiguerones igualitos, Águilas, Latin King y Chone Killer, que se dedican a los delitos de robo de vehículos, robo de motocicletas, asaltos a locales comerciales, secuestro, extorsión y hasta sicariato. El alto oficial reveló que muchos de los detenidos fueron encontrados circulando en la vía, consumiendo licor y realizando actividades no permitidas, y precisó que las personas serán puestas a órdenes de las autoridades competentes. El 282 del COIB es claro: quienes transgredan y no den cumplimiento a una orden de autoridad competente, la pena privativa de 1 a 3 años, y esperamos de que se cumpla. Arma. Iván Casamen, Noticias 7. Arma de fuego. Los viajes de los buses interprovinciales con destino a las provincias donde rige el toque de queda en horarios vespertinos quedan suspendidos. La medida es parte justamente de estos operativos de seguridad y también, y de paso, algo fundamental, precautelar la seguridad de los pasajeros. La suspensión temporal de buses interprovinciales con destino a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas rigirá hasta el 31 de marzo de 2026, fecha en que concluye el toque de queda establecido mediante decreto ejecutivo, en el cual se dispone suspender el derecho a libre tránsito desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. En Quito, las operadoras de transporte de pasajeros que brindan servicio en las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe suspendieron sus frecuencias entre las 3 de la tarde y 8 de la noche. Para la provincia del Oro se tiene autorización de frecuencias hasta las 3 de la tarde, para la provincia de Guayas hasta las 4 de la tarde, Los Ríos hasta las 6 de la tarde y finalmente Santo Domingo hasta las 8 de la noche. Estas modificaciones han causado que algunos usuarios ya no viajen durante la noche como de costumbre. Por lo general viajaba en la noche
a la ciudad de Guayaquil. Entonces sí me ha afectado un poco, ya que el primer día de ingreso a mi trabajo es en la mañana. Sin embargo, está de acuerdo con la medida del toque de queda, dispuesto por las autoridades para combatir la inseguridad. Nos toca acoplarnos a este horario por beneficio a todos. Otros pasajeros consultados piensan lo mismo. Sí, estoy de acuerdo que haya eso, toque de queda, ahorita como está el país, en inseguridad, entonces yo veo que sí está haciendo un buen presidente. Todo sea por la seguridad del país. Mientras que los conductores sí sienten menos horas de trabajo. Bajar en la mañana, ya de noche, pues negativo. Ya que aún no se ha autorizado un incremento de frecuencias durante el horario permitido de tránsito para solventar la demanda de pasajeros. No mantenemos lineamientos de adelantar frecuencias todavía, sin embargo sí estamos comunicando y solicitamos a la ciudadanía en general que planifique su viaje dentro de la franja horaria de los horarios autorizados a estas provincias. La hora de restablecimiento de las frecuencias es a partir de las 3 de la madrugada. Anaís Estrada, Noticias 7. Al volver de la pausa, Noticias 7 en exclusiva tuvo acceso a un video revelador y muestra cómo fue el accidente en la Ruta Viva. Todos los detalles enseguida. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, denunció que ha recibido amenazas de una funcionaria de la Corte Constitucional ante las críticas a los últimos fallos de los magistrados. Según Herrería, si no cesan las críticas, la Corte no aprobaría el acuerdo firmado por Emiratos Árabes Unidos. Según el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, las críticas a los últimos fallos de la Corte Constitucional habrían provocado la incomodidad de los jueces. Herrería denunció públicamente que recibió amenazas. Me llamaron a mí. ¿Y se puede decir quién? Una funcionaria que le guardo respeto y consideraciones porque sé que ella estaba cumpliendo únicamente, y además me lo dijo, me han dicho los jueces que lo llame a usted, que si usted continúa haciendo críticas contra la Corte públicamente en medios de comunicación, que acuérdense que está en proceso el segundo momento del dictamen. La funcionaria en cuestión sería la directora de comunicación de la Corte Constitucional y el dictamen pendiente es la aprobación de la misma Corte al Tratado de Inversiones que Ecuador firmó con Emiratos Árabes Unidos. Que si no lo hacen, no me están haciendo un daño a mí con esa amenaza. Le están haciendo un daño al pueblo ecuatoriano que impiden que vengan inversiones, que creen plazas de trabajo y que eso de ahí traiga como consecuencia que el Estado pueda recibir dividendos. En este tema, el pasado 9 de marzo, la Corte aseguró que el Tratado de Inversiones firmado con Emiratos Árabes Unidos requiere, en un primer momento, de la aprobación legislativa. Herrería asegura lo contrario. Y el dictamen de forma dice tiene que ir a la Asamblea Nacional, cuando no debe ir. Y el segundo momento es cuando ellos mismos resuelven, después de 40 días, lo de fondo. Y en lo de fondo es posible, además ya tengo serias sospechas o cosas ciertas por las cuales presumo que van a decir no. De momento los magistrados no se han pronunciado al respecto. El anuncio del secretario jurídico de la Presidencia se da en medio de una nueva polémica de la Corte Constitucional tras la aprobación para que menores de edad puedan rectificar el género en su cédula de identidad, lo que ha sido criticado desde varios frentes. Edison Saavedra, Noticias 7. Preocupación y polémica se advierte tras la sentencia de la Corte Constitucional para que los adolescentes puedan pedir y cambiar su identidad de género. Especialistas consultados por Noticias 7 advierten lo delicado y complejo de la medida, destacando que el acompañamiento familiar puede ser vital para cuando un adolescente ha decidido ese cambio. Políticamente se busca determinar las implicaciones de la sentencia de la Corte Constitucional que, en su aplicación, devela más dudas que certezas. Aquí no hay un invento, no hay una intención de interferir en las decisiones judiciales, ojo con eso. Especialistas consultados por este informativo exponen que más allá de los argumentos legales y las dudas institucionales para aplicar la sentencia de la Corte Constitucional sobre el cambio en la identidad de género en adolescentes, hay una realidad: el derecho de las personas para decidir sobre su propio bienestar. Pamela Acosta, psicóloga, explica que el adolescente o joven que está en ese proceso de redescubrimiento en esa parte de su identidad
debe tener el acompañamiento de su círculo cercano, sin juzgamientos ni rechazo. De niños que desde los 5 o 6 años ya están diciendo, o sea, no, este no es mi cuerpo, y que también sufren mucho. Cabe recalcar que los niños que después en la adolescencia vemos que efectivamente no ha cambiado este parecer, que llega a los 18, 20, 22 años y no ha cambiado este parecer, también sufren mucho porque se sienten rechazados y porque no sienten que cómo se percibe a sí mismo es escuchado. Y eso también es lamentable porque hablando de salud mental también representa mucho lo que es el bullying. Hay depresión, hay ansiedad. La confianza y comunicación son herramientas vitales, puntualiza la experta. Guiar a los niños no en cuanto a que está bien o que está mal, sino a cuánto se percibe a sí mismo y al respeto que nos debemos por y para todas las personas independientemente de cómo nos sintamos, porque al final somos la misma especie, somos humanos y todos merecemos respeto, todos merecemos ser escuchados. La sentencia establece que el trámite podrá realizarse ante el registro civil bajo 3 requisitos: que el adolescente esté acompañado por sus representantes legales, que exista un informe psicosocial emitido por profesionales acreditados y que se determine que cuenta con la madurez suficiente para tomar una decisión libre e informada sobre su identidad de género. Javier Ceballos, Noticias 7. La Fundación ANA, liderada por la primera dama de la nación, llegó a la provincia de Los Ríos. Lo hizo con la ayuda humanitaria que necesitan las familias damnificadas por la fuerte temporada invernal que azota a varias zonas del país. Esta vez llegó con varios kits de ayuda y es la primera fase con que se hace presente frente a estas familias damnificadas. Una de las primeras ciudades de la provincia de Los Ríos donde llegó la ayuda fue Babahoyo. Allí, la primera dama Lavinia Balbonesi entregó kits alimenticios a través de la Fundación ANA. En sus cuentas en las redes sociales anunció que la ayuda continuará en otros sectores durante la época invernal. También hemos traído más de 10.000 kits alimenticios. Uno de los espacios que se activará mientras dure la emergencia serán los centros de acopio de las localidades afectadas. Además, instalaron 50 tanqueros de agua potable para suministrar el líquido vital a diario. La Fundación ANA efectuó brigadas médicas para atender a la comunidad, quienes en su mayoría presentan problemas respiratorios y cutáneos producto de la humedad. Además, se activaron los comedores comunitarios. Y adicional, vamos a dar víveres para los centros de acopio, de manera que ellos puedan gestionar ahí también diferentes platos de comida un poco más masivos para la gente que vaya llegando. Sabemos que todas las familias se están desplegando, no se están quedando en sus hogares por las pérdidas que está causando este invierno. Las ayudas incluyen ropa para adultos mayores, niños, jóvenes y adultos. Lavinia Balbonesi resaltó que la Fundación ANA tiene a su equipo desplegado en territorio, priorizando al momento la provincia de Los Ríos. Las donaciones se entregan gracias al apoyo del sector privado. El compromiso es llegar a las demás zonas afectadas por el crudo invierno que atraviesa nuestro país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Una cantera clandestina fue localizada y sus equipos inhabilitados con la respectiva autorización judicial. Es otro logro de los militares desplegados en la provincia de Tungurahua. Por información de inteligencia militar, uniformados de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos se despegaron en la vía Antigua Guaranda en el límite entre Ambato y Tizaleo, provincia de Tungurahua. En el sector sorprendieron a quienes trabajaban en una cantera que no tenía ningún permiso de funcionamiento, es decir, laboraban de manera clandestina, explotando ripio, arena y piedras. En donde se encontró minería ilegal y se destruyó e inhabilitó herramientas y maquinarias que eran utilizadas para esta situación. En la intervención que se realizó en coordinación con Arcón, se inhabilitaron y destruyeron 2 cargadores frontales, 2 clasificadoras, una excavadora, 3 volquetas, una trituradora de piedra y 100 galones de combustible. La minería ilegal es una plaga que afecta a gran parte del país y la Sierra Centro no ha sido la excepción. Es la primera cantera ilegal ubicada en Tungurahua. El ejército ecuatoriano reafirma su compromiso con la población y de seguir trabajando para mantener el bienestar y la tranquilidad del mismo. La intervención militar busca proteger los recursos naturales y la seguridad de la región. Iván Casamen, Noticias 7.
4 extranjeros sospechosos de tráfico de drogas y sicariato fueron detenidos por una operación militar de seguridad desplegada en el cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. La acción de los militares también logró decomisar armas. ¡Abre la puerta! Sí. ¿Qué le sacas? Por información de inteligencia militar, los uniformados con apoyo de la Policía Nacional llegaron hasta la comunidad Yurachis, Cantón Nueva Loja, con el objetivo de neutralizar amenazas y fortalecer la seguridad en este sector de la frontera norte. Un allanamiento efectuado en horas de la madrugada sorprendieron a quienes descansaban en el inmueble y les pusieron en apuros. En la verificación de los datos, los sospechosos, todos colombianos, aparentemente relacionados con varios hechos delictivos. Orientada a neutralizar amenazas en la zona. En la revisión a la casa encontraron 3 armas cortas y accesorios para adaptar una pistola a una plataforma tipo fusil, además de cargadores para munición calibre 9 milímetros, entre otros artículos que revelarían que estaban dedicados a actividades ilícitas en ese punto de la frontera. 48 municiones calibre 9 milímetros, 3 pistoleras, 3 dispositivos móviles y $361 en efectivo. Las personas aprehendidas y los indicios encontrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, respetando la cadena de custodia para los trámites legales correspondientes. El operativo constituye un golpe significativo para la seguridad de la provincia. Representa un golpe contundente al afectar la capacidad operativa de estructuras vinculadas a actividades ilícitas. Una afectación a la capacidad operativa de las estructuras vinculadas al tráfico de drogas, armas y municiones en la frontera norte del país. Iván Casamen, Noticias 7. Con 3.000 dosis de droga fueron descubiertos y detenidos 2 colombianos que pretendían ingresar al país, al Ecuador, por la zona norte. La unidad antidrogas de Imbabura ubicó el vehículo e interceptó a los delincuentes y los detuvo. Un vehículo particular fue utilizado como fachada para el transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En su interior se movilizaban 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana en la vía que conduce a la parroquia de Julio Andrade, en el cantón Tulcán. Sin embargo, este intento no logró concretarse gracias a un operativo ejecutado de manera oportuna por la Jefatura de Investigación Antidrogas de la subzona Imbabura. Proceden a parar la marcha de un vehículo de placas colombianas, en el cual a bordo se ubican 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, los mismos que luego de indicarles que se les va a realizar un registro, se observa que en mencionado vehículo se encuentran alrededor de 30 paquetes. Durante la intervención, los uniformados procedieron a realizar un registro del automotor, encontrando una sustancia vegetal verdosa que habría sido cuidadosamente ocultada. Este cargamento correspondería a aproximadamente 300.000 dosis. Esto es a gran escala. El precio en el mercado, tenemos un valor en el mercado nacional de $113.000, en Estados Unidos 580.000 y en Europa casi $1 millón. Se presume que la sustancia tenía como destino varias ciudades del interior del país, donde iban a ser fraccionadas para su comercialización a través de redes de microtráfico, afectando directamente a la seguridad y salud de la población. Luego de haber sido sometidas a las pruebas preliminares de campo, dieron resultado positivo para marihuana con un peso de 146.400 gramos aproximadamente. Desde Cachi, Aisha Erazo, Noticias 7. El bloque de seguridad a través de la Fuerza Aérea destruyó una pista clandestina que era utilizada por grupos de delincuencia organizada para el transporte de drogas y otras actividades ilegales en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. La información de inteligencia facilitó llegar al sector y con ayuda de imágenes satelitales y sobrevuelos con drones se determinó la ubicación exacta del lugar. La pista era de 1,8 kilómetros de largo y 12 metros de ancho. En la destrucción se usó maquinaria pesada y explosivos para abrir fosas e inhabilitar tramos de la superficie. Esta acción militar deja inservible ese lugar construido por la delincuencia para la salida y llegada de aeronaves. El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó este martes en Cuenca y aprobó con 84 votos la ley para el fortalecimiento del sistema penitenciario del país.
Se trata de una ley que apunta a mejorar procesos de control y aplicación de la ley en las cárceles del país. Se requiere una reforma integral de nuestras leyes y también del manejo del sistema penitenciario, que combine medidas urgentes con cambios estructurales. Asimismo, es indispensable el fortalecimiento institucional del SNAI. Entre otros puntos, se aprobó como una disposición transitoria de la ley que los reclusos deben trabajar en prisión para que puedan cubrir sus atenciones básicas. La implementación de esta medida estará a cargo del SNAI. La idea con esto es garantizar para el preso condiciones para su rehabilitación mediante actividades laborales y productivas. Y es que estas reformas buscan un objetivo claro, un objetivo firme, y es que las cárceles y sus reos estén bajo el control absoluto del Estado ecuatoriano. Este cuerpo normativo establece nuevas causales de sanción grave para los internos en las cárceles, entre ellas, ejercer o imponer control sobre pabellones, celdas, áreas comunes y otros espacios con amenazas e intimidación o violencia. Desarrollar actividades de entrenamiento o reclutamiento a personas privadas de la libertad o servidores del sistema penitenciario. Legisladores de la Revolución Ciudadana cuestionaron en la norma la falta de claridad en el tema presupuestario para plasmar todos estos cambios. Todas las leyes que hemos aprobado son leyes que sin voluntad política y sobre todo sin presupuesto no significan absolutamente nada. Además, la normativa propone la posibilidad de que policías en servicio pasivo se incorporen como guías penitenciarios. Como representante del pueblo de Pichincha, señor presidente, me resisto a que en el Ecuador se siga matando a los guías penitenciarios. Me resisto a que los delincuentes sigan gobernando las cárceles. Me resisto a que aquí no pase nada, sino que sigamos viviendo el estado de las cosas. La ley para el fortalecimiento del sistema penitenciario se enviará al Ejecutivo para que el colegislador, el presidente Daniel Noboa, vete total o parcialmente la norma o disponga su vigencia con su publicación en el registro oficial. Javier Ceballos, Noticias 7. Y atención a esto, otro accidente en la llamada Ruta Viva de Quito deja una persona fallecida. Un auto cruzó al carril contrario y se impactó con otro vehículo. El impacto fue tan fuerte y violento que derivó en la muerte de una de los ocupantes. El auto que pierde pista se movilizaba en sentido oriente-occidente, es decir, con dirección de Tumbaco a Quito. Cruzó al otro carril y se produjo un choque tan violento con el que transitaba en su vía. Sucedió esta mañana, se originó una gran congestión vehicular en ambos sentidos mientras levantaban las evidencias de este fatal choque. Edison Saavedra justamente nos amplía los detalles y nos presenta imágenes exclusivas de este impacto, de este siniestro y el choque vehicular. Adelante con el informe. Edison, buenas noches. ¿Cómo estás, Meche? Félix, muy buenas noches. Así es, una cámara de seguridad de una vivienda cercana a donde sucedió el accidente esta mañana, exactamente a las 8:51 de la mañana, en el kilómetro 8 de la Ruta Viva, deja ver la magnitud de la tragedia y ya vemos en imágenes cómo fue el accidente. El vehículo negro que regresaba, que estaba en la vía de regreso a Quito, pierde pista, salta el parter y choca de frente contra el vehículo blanco que iba en dirección hacia el aeropuerto Tababela. Las imágenes son verdaderamente impresionantes, pues este vehículo negro estaba, como podemos verlo en sus pantallas, estaba en el carril central y al querer esquivar lo que sería un bache, pierde pista, se sube al parter y se impacta rápidamente y a toda velocidad contra el vehículo blanco. Y hay también una fotografía de lo que todavía sigue siendo una hipótesis de los motivos del accidente. En el carril central de donde viajaba el vehículo negro existe un bache.
la señora que manejaba el vehículo negro presumiblemente habría intentado evadir el bache, cambiarse de carril, pero debido a la velocidad también pierde pista, sube el parter y choca inmediatamente y a toda velocidad contra el vehículo blanco. La conductora, lamentablemente, del vehículo negro falleció, mientras que el conductor del vehículo blanco quedó atrapado por varios minutos dentro de su vehículo. Compañeros. El bache de alguna forma como que juega un papel importante, como que pudo ser el detonante de este siniestro y en la práctica de esta tragedia, porque aparentemente queda un espacio bastante reducido y al tratar de esquivar, seguramente para que no se estropee el carro, se produce esta tragedia. No sé qué otros elementos estás tú observando, Mercedes, por favor. Bueno, Félix, esto es una hipótesis, ¿no? Sí, pero sí. han dicho ya las autoridades, han manifestado sobre que el bache podría ser una causa. Lo que sí puedo decir es que yo transito por la Ruta Viva con frecuencia casi todos los días y hay muchos baches en esta arteria principal que comunica el valle con la ciudad capital. Y ahí precisamente me refiero a las declaraciones que ha dado la concejal Cristina López, que el estado vial en la Ruta Viva vuelve a causar un nuevo accidente. No podemos seguir sufriendo este tipo de eventos, lo que ha manifestado la concejal en su red social X. Y lo que yo puedo manifestar es que es cierto que hay muchos baches, demasiados baches en esta Ruta Viva y tal vez con las lluvias se han acrecentado. Estos baches, estos huecos en la práctica y a tan altas velocidades, pues simplemente obligan a maniobras que terminan en el descontrol del vehículo. Pero insistimos, y como bien dice María Mercedes, la Ruta Viva, y no es un afán de crítica, pero hay más de un bache y eso es un peligro latente, inminente para todas las personas que se circulan y que circulamos por este tipo de vías. Claro, una mala combinación, ¿no? Las malas condiciones de la arteria de la Ruta Viva, de esta vía importante, y también el exceso de velocidad podría jugar también dentro de este accidente que ha ocurrido. Edison, las autoridades tienen que manifestarse y pues dar el informe técnico de lo que ocurrió. Sí, así es, compañeros y amigos televidentes. Esto, recordemos, es una hipótesis del Departamento de Investigación de nuestro noticiero, que hemos accedido a este video exclusivo. Y también vale recordar un dato bastante importante, y si podemos volver, por favor, producción, a la fotografía del bache donde se transitaba el carril del vehículo negro, existe la huella de la llanta derrapando. Incluso también se puede ver cómo el césped del carril central también fue afectado porque el carro negro pues se subió al parter y se impactó de frente. También tuvimos la oportunidad de conversar con varios moradores del kilómetro 8 de la Ruta Viva en el sector de Tumbaco, y nos han mencionado que los accidentes no son pan de todos los días, digámoslo así. Vamos a escucharlo. A veces se ve accidentes cada rato. Sí, imagino que sí, es muy peligrosa. Las personas saben ese exceso de velocidad y siempre es constante aquí son los accidentes. ¿Cada cuánto de usted accidente? La semana pasada, hace 8 días, hubo otro accidente aquí también. Cada rato hay accidente aquí. Sí, realmente está comenzando a haber bastantes accidentes, por eso es lo que ya pusieron la restricción también aquí a los camiones pesados en la Ruta Viva y la Simón Bolívar, por causa de esto mismo. Pero imagínense, los carros pequeños también exceden el límite de velocidad y andan corriendo demasiado. Y imagínense ver los accidentes que están causando ahorita. Justamente como lo mencionábamos, hace 8 días, exactamente el 12 de marzo, también hubo un accidente de tránsito donde estaban involucrados varios vehículos livianos. Y vamos rápidamente a ver las imágenes. En este choque que recalcamos sucedió el pasado 12 de marzo, hubo 2 personas heridas, y justamente es casi en el mismo sector en donde hoy ocurrió este fatal siniestro de tránsito que deja una mujer fallecida, y justamente los vecinos también mencionan que la causa podría ser el bache.
en este sector, como podemos ver, y bien tú lo mencionabas, María Mercedes, por lo menos de 5 a 6 baches que han sido ya llenados nuevamente por el municipio de Quito y que debido a las fuertes lluvias de los últimos días también tienden a que el material pueda salir de estos huecos. Compañeros. Claro, si el material no es el adecuado o es un material de mala calidad, podríamos especular. Podría ser también una razón por la que nuevamente se están presentando esta gran cantidad de baches y por lo tanto presentándose complicaciones para la circulación de los vehículos en esta parte de la vía. Bien, muchísimas gracias Edison por este reporte y por este video exclusivo que hemos podido transmitir y presentar a nuestra audiencia y Noticias 7, que ha sido un video que lo hemos tenido aquí en nuestro informativo. Bien, vamos con más información. A las pocas horas de este accidente en la Ruta Viva en Tumbaco, a unos kilómetros en la Simón Bolívar y Granados, miren ustedes, se registró otro incidente. Ahora una volqueta se volcó. El saldo, una persona fallecida y varias heridas. Una motocicleta quedó entre los fierros retorcidos. Según los testigos, el pesado vehículo perdió el control, impactando a otros automotores y esparciendo el material de construcción sobre la calzada que llevaba. Equipos de emergencia y el Cuerpo de Bomberos de Quito trabajan intensamente en el rescate de las víctimas atrapadas. Mientras tanto, un camión cargado con 54 cilindros de gas licuado de petróleo se volcó esta mañana en la avenida Simón Bolívar a la altura del sector de Guápulo. El siniestro paralizó el tránsito en sentido sur-norte, mientras el Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó un operativo inmediato para controlar posibles fugas y asegurar los tanques dispersos en la calzada. Afortunadamente no se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad en este siniestro también de consideración que se registró en la misma zona. El dramático alumbramiento de una madre en una tricimoto en la provincia de Esmeraldas también plantea preocupaciones por las posibles complicaciones de algo tan delicado en condiciones críticas. Las derivaciones pueden ser múltiples. Instantes de preocupación se vivieron durante el nacimiento de un bebé en la parte trasera de una tricimoto. El hecho inesperado ocurrió en Bicha, en Quinindé, provincia de Esmeraldas, el fin de semana reciente. La mujer en estado de gestación se dirigía a un control de rutina, pero el parto se adelantó. Algunas personas que se encontraban en el exterior de una casa de salud y personal sanitario asistieron a la emergencia. Por milagro, la salud del recién nacido y de la madre es estable. Pero ¿cuáles son los riesgos de dar a luz en la calle? Consultamos a María Gabriela Cantuña, médico pediatra del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito. El problema principal sería una hipotermia. Todos los niños cuando nacen en la calle tienen mayor riesgo de bajar su temperatura menor a 36.5 grados centígrados. A esto se suma el riesgo inminente de una infección generalizada. Cuando es un cordón umbilical cortado inapropiadamente con un material que no es estéril, ese puede provocar infecciones en el ombligo, o a su vez, si el cordón es mal cortado, como tiene sangre, puede provocar una hemorragia y compromete la vida del paciente. ¿Y qué sucede con los partos en domicilio que asisten las parteras ancestrales? A decir de Cantuña, las capacitaciones que han recibido por parte del Ministerio de Salud Pública ha disminuido el peligro de mortalidad materna, aunque lo ideal es dar a luz en un hospital, porque los especialistas pueden resolver las complicaciones que podrían presentarse antes o después del parto. Adriana tiene 24 años de edad y se convirtió en madre primeriza el pasado 13 de marzo. Acudió a la Checán a las 6 de la tarde del día anterior por una consulta médica. Si ella hubiese estado en el lugar de la mujer que dio a luz en la tricimoto, su vida peligraba, pues le detectaron preeclampsia. Imagínense no tener la atención de un médico, no saber qué hacer en ese momento ni cómo actuar.
ni cómo va a nacer el bebé. Tuvo un parto por cesárea y 4 días después de recibir el procedimiento oportuno este martes, fue dada de alta junto a su bebé. Y sobre todo eso, que la bebé venga bien y que la revisen en el momento. Y ya estando aquí adentro, todos los especialistas revisándola. Anaís Estrada, Noticias 7. La madrugada de este martes, la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda y el despacho del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, dentro de una investigación en curso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En la operación se decomisaron 2 computadoras, un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento y varios documentos. El alcalde, quien también es propietario de una empresa de alimentos en Cuenca, rechazó este operativo y dio su versión. Y según lo que indican es de que han revisado las cuentas mías personales y de mi empresa y que a criterio de ellos, en un periodo de 5 años, por aproximadamente un valor de $80,000, ellos no encuentran justificación. O sea, ahora allanan un hogar porque mi familia, tanto de sangre cuanto política, me ha prestado dinero. Y además, estos dineros antes de que yo sea alcalde. O sea, para variar, encima. Porque han hecho una auditoría desde el año 2020. La Alianza del Atlántico Norte, OTAN, marcó distancias con la guerra en el Medio Oriente, mientras Israel e Irán intensificaron sus combates que a la fecha ya suman más de 3.000 víctimas mortales. Fuentes iraquíes confirmaron que Irán lanzó drones y cohetes contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, mientras Israel intensificó ataques contra los radicales del Hezbollah iraní en Beirut. Israel también dice haber eliminado al influyente jefe de seguridad de Irán, Ali Hamihami, y al número 1 de la Guardia Revolucionaria iraní. Por su parte, Donald Trump no ocultó su malestar por las distancias que mantiene la OTAN con el conflicto, aunque reiteró que esta guerra terminará muy pronto. Según dijo, el primer ministro británico Keir Starmer defendió su decisión de no unirse al conflicto sin un plan para salir de él, según dijo. Emiratos Árabes cerró su espacio aéreo y fuentes militares dijeron que en los drones de Irán hay tecnología rusa. Estados Unidos aseguró que ha golpeado 7.000 objetivos, destruyendo 100 buques de Irán con 6.500 vuelos de combate. La guerra ya suma más de 3.000 muertos, incluyendo 886 en suelo libanés. Hay 1 millón de desplazados. Félix Narváez, Noticias 7. Sin energía eléctrica se quedó Cuba, que desde hace 3 meses no recibe petróleo ni combustible por el bloqueo energético dispuesto por el gobierno de Estados Unidos en busca de un cambio de gobierno. El apagón nacional fue confirmado por la estatal Unión Eléctrica, que controla el sistema en la isla. No informan la razón de este problema, pero se sabe que a falta de combustible se suma la obsolescencia y también la falta de mantenimiento que al menos 9 de las 16 unidades de generación eléctrica tienen. Este es el 6º apagón en 18 meses y el primero desde el agravamiento del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump. Un cabezazo que pudo ser fatal recibió el diputado oficialista Federico Peli del funcionario opositor Marcelo Segura, alias Pichón, en Tucumán, Argentina. Ocurrió en plena vía pública cuando el diputado quiso ingresar a la comunidad tucumana La Madrid para repartir ayuda humanitaria por las inundaciones. Alias Pichón se interpuso y propinó entonces un sorprendente cabezazo en el rostro de Peli, quien cayó al suelo sangrando. Los médicos diagnosticaron un severo trauma encéfalo-cráneo y la rotura del tabique nasal del agredido. El agresor es asesor del ministro del Interior de Tucumán. El presidente Javier Milei se solidarizó con el agredido, le pidió denunciarlo e ir hasta las últimas consecuencias, según dijo. Un incendio de proporciones en un rascacielos de Nueva York ha desatado el caos y la movilización masiva
de los cuerpos de emergencia. El siniestro, captado en impactantes videos, ocurre en un momento crítico, a pocas horas de iniciar el emblemático desfile de San Patricio. Las columnas de humo son visibles desde varios puntos de la ciudad, mientras el Departamento de Bomberos lucha por confirmar y por contener las llamas en los pisos superiores especialmente. Debido a la magnitud del evento, se han ordenado evacuaciones inmediatas y cierres viales que amenazan la logística de las festividades. Hasta el momento, las autoridades trabajan en el rescate de personas atrapadas en la evacuación de los heridos. Estaba en medio de la nada, solo era él, el mar y hielo alrededor. Un conductor de motonieve tuvo que quedarse encima de una plancha inmensa de hielo para permanecer con vida. Un equipo de guardacostas lo rescató. Estaba atrapado cerca de la isla Mackinac, Michigan. Con la ayuda de una grúa, los rescatistas sacaron a esta persona en medio de momentos de tensión. El hielo se partió en varias partes y puso en riesgo al conductor de la motonieve. El rescate se realizó con éxito. La motonieve fue sacada del lugar y el conductor se encuentra ya con buen estado de salud y estable.